1951, Manchester, Reino Unido. Se extiende por todo el país la noticia de que alguien ha entrado en la casa de Alan Turing, famoso matemático y profesor de Cambridge, y la ha puesto patas arriba. Aparentemente es un robo, pero cuando el detective Knock llega al lugar, resulta que no falta nada. El sargento le dice que Turing está en Manchester haciendo algo con máquinas, pero el profesor no da detalles. Trata con indulgencia a los policías que llegan y sigue afirmando que no falta nada, incluso cuando el sargento dice que la policía fue llamada por el vecino de Turing que oyó el estruendo. El profesor les convence, no necesita agentes de la ley, sino un limpiador que arregle el desorden, así que les dice que se vayan. Knock accede, pero en la calle le dice al sargento que está claro que Turing oculta algo y no quiere que la policía se entrometa en sus asuntos. 1939, Londres. Hay una evacuación de niños de la ciudad en la estación de ferrocarril y Turing sube al tren con ellos. Al pasar por el compartimento observa entre los inquietos chicos a uno que está absorto resolviendo ejemplos matemáticos en un cuaderno. Turing sonríe. Más tarde se encuentra con el comandante Alastair Denniston. Aunque Turing llega para una entrevista, declara sin rodeos que no quiere trabajar para el gobierno, que le es indiferente la política y la violencia, que no habla alemán, pero que es el mejor matemático del mundo y que hace excelentes crucigramas. El comandante dice que esta es la entrevista más corta de la historia y está a punto de rechazar a Turing, pero en ese momento el profesor dice que sabe en qué programa de alto secreto está trabajando el comandante. Su equipo está intentando descifrar la máquina alemana Enigma. Es la mejor máquina de encriptación de la historia que los alemanes utilizan para transmitir sus mensajes. Si Enigma puede ser descifrada, la guerra habrá terminado muy rápidamente. Pero hasta ahora los militares no han tenido éxito, por lo que están reclutando criptógrafos de las universidades. Turing dice que los militares le necesitan mucho más que él a ellos. Al propio profesor le gusta resolver enigmas, y la máquina Enigma es el más difícil de ellos. Turing es contratado. En una residencia secreta de Bletchley Park se reúne un grupo de expertos británicos, incluido Turing, y se les presenta Enigma. La máquina ha sido robada por la inteligencia polaca. Toda la información importante pasa por Enigma y se convierte en un galimatías. Y para descifrarla necesitan conocer las combinaciones de la máquina, que cambian cada día a medianoche. Los mensajes suelen interceptarse sobre las 6 de la mañana, lo que deja 18 horas para descifrar el código. Luego cambia y hay que volver a empezar. Hay 159 millones de combinaciones posibles. El jefe de la unidad es Hugh Alexander, seleccionado personalmente por el comandante. Alexander ha ganado 2 veces el Campeonato Nacional Británico de Ajedrez. Turing dice que necesita un despacho aparte porque no podrá explicar sus acciones mientras trabaja, y los demás solo ralentizarán el proceso. El general de división, Stewart Menzies, del MI6, interviene en la conversación y dice que Turing tendrá que ser apartado del programa si no puede trabajar como parte del equipo. Solo durante esta conversación, 4 soldados británicos mueren a causa de Enigma. Al final, los miembros del equipo se quedan solos con la máquina. Los mensajes codificados se interceptaban a diario. Turing calculó que si 10 personas comprobaban una combinación por minuto, 24 horas al día, 7 días a la semana, todas las combinaciones tardarían 20 millones de años. Pero para evitar un posible ataque había que encontrar la combinación correcta en 20 minutos. Turing decide diseñar y construir una máquina que permita descifrar cualquier mensaje al instante. Mientras tanto, es evidente que su relación con los demás miembros del grupo no es buena. El profesor no entiende sus bromas ni sus expresiones sociales habituales. Entre ellos, los otros hombres se ríen de él y le llaman imbécil. Cuando se van a comer, Turing se queda trabajando, dibujando, diseñando, ensamblando. En 1951, el detective Knock intenta averiguar el historial de Turing, pero descubre que está clasificado, lo que le sorprende mucho. Falsifica documentos para acceder a los datos. En 1939, Turing se queja al comandante de que Alexander ha rechazado su solicitud de equipo y piezas necesarias para construir un descodificador. El comandante le responde que sus colegas se niegan a trabajar con Turing e incluso han presentado una queja formal. Turing sugiere despedirlos e invertir el dinero ahorrado en la construcción de su máquina. Se necesitan unas 100.000 libras. Explica que Enigma es un dispositivo bellamente construido y que para derrotarlo se necesita otro dispositivo, no personas. El comandante declara que, puesto que Alexander ha declinado la petición, ahí acaba la conversación. También le recuerda a Turing que ya no está en la universidad, sino que trabaja para el ejército. Aquí el orden y la disciplina son importantes. Como el profesor está aquí, está obligado a seguir las órdenes de sus superiores. Turing pregunta quién es el superior del comandante, y este responde que es Winston Churchill.
Si el profesor duda de las decisiones del comandante, puede dirigirse directamente a él. Turing escribe una carta a Churchill, se la pasa a Menzies y pronto el comandante reúne a todos los descifradores para anunciarles. Churchill ha puesto a Turing al mando. Todos los demás se indignan y lo consideran una decisión terrible. Turing despide inmediatamente a 2, calificándolos de carentes de talento, y Menzies confirma que tiene todo el derecho a hacerlo. Alexander dice que fue cruel incluso para los estándares de Turing. El resto de los descodificadores abandonan el despacho y Menzies pregunta al profesor si era popular en el colegio. Turing recuerda sus años escolares. Sentado a la mesa con los demás alumnos, estaba separando zanahorias y guisantes en un plato, pues eran de distinto color y por tanto no debían tocarse. En ese momento, otro chico le vertió un plato entero de zanahorias y guisantes sobre la cabeza. Más tarde, Turing quedó atrapado bajo las tablas del suelo, lo que le impidió salir. Fue liberado por un único amigo llamado Christopher. Turing está convencido de que le acosan a causa de su inteligencia. Christopher se opone, ya que todo se debe a que Turing es diferente. Christopher le consuela diciéndole que los que supuestamente no son nada, a veces hacen cosas asombrosas. En 1939, los 3 descifradores restantes no saben qué hacer. No hay suficientes personas. Turing dice que reclutarán a más, y para ello pone en el periódico un crucigrama que ha hecho él mismo. Cualquiera que lo resuelva en menos de 10 minutos es invitado a llamar al número para una entrevista. Al cabo de un tiempo se recluta a un número bastante grande de personas. Ponen a los candidatos en una sala y se les dan otro crucigrama, que deben resolver en 6 minutos. En ese momento entra Joan Clark. Llega solo 2 minutos tarde porque su autobús ha pinchado una rueda, pero no la dejan entrar diciendo que las secretarias están reunidas arriba. El hombre de la entrada no se cree que Joan haya resuelto el crucigrama por sí misma y la presiona para que se vaya, pero Turing, aunque dice que la tardanza es inaceptable, le permite resolver el nuevo crucigrama. La chica toma asiento y comienza la prueba. Mientras todos los aspirantes resuelven el crucigrama, Menzies pregunta a Turing si es siquiera posible completar el crucigrama en solo 6 minutos. El profesor responde que no, que a él lo llevó 8, pero que no se trata del crucigrama, sino del enfoque que uno elige a la hora de completar una tarea imposible. De repente Joan levanta la mano. Ha terminado el crucigrama en 5 minutos y 34 segundos. La chica y otro chico son contratados. Menzies les felicita por unirse al servicio de su majestad. Les advierte de que el trabajo es alto secreto y que, si se chivan, serán fusilados por traición. Nadie debe saber lo que hace el equipo, por lo que tendrán que mentir a familiares, amigos y a todos los que les rodean. Joan pregunta qué van a hacer exactamente y Turing responde que van a descifrar la clave nazi y ganar la guerra. Turing vuelve a recordar su época escolar. Era Christopher quien se dedicaba entonces a la criptografía y también pensaba que Turing destacaría en este campo. En 1940, Turing está ya más cerca de crear una máquina descifradora. Alexander acude a él y trae al hombre que, como Joan, ha pasado la entrevista, pero la chica no está con ellos. Ignorando al nuevo empleado, Turing se apresura a buscar a la chica y llega a su casa, donde intenta explicar la importancia de su trabajo a los padres de Joan, pero es incapaz de decir toda la verdad. La propia Joan regresa y le dice al profesor que sería indecente para una chica soltera vivir y trabajar tan lejos de casa, rodeada solo de hombres. Su padre, al escuchar las palabras de su hija, asiente con aprobación. Turing lo califica de tontería, pero luego sugiere a Joan que se instale en un pueblo cercano a la fábrica de radios, donde se supone que trabajará la chica. Joan sonríe. Sus padres están contentos con estas condiciones de trabajo. En 1951, el detective descubre que no existe ninguna información sobre Turing, como si alguien la hubiera destruido. Nock empieza a sospechar que el profesor es un espía y convence a su jefe a averiguar qué está haciendo exactamente. En 1941, Joan llega a una residencia secreta en Bletchley Park, donde se está descifrando Enigma. Ve pasar a Turing y le sonríe. Después de otro día que acaba en nada, Alexander se enfada y va a ver a Turing, que está trabajando solo. Alexander llama inútil a la máquina, le lanza una botella y toma un martillo, a punto de golpear el aparato o al propio Turing, pero es detenido por otro miembro del grupo. Alexander acusa al profesor de poder ayudarles y acelerar su trabajo, pero no lo hace. Los demás miembros del equipo están de acuerdo con él. Mientras sus familiares y amigos defienden el país y arriesgan sus vidas, ellos pierden el tiempo en nada, y todo por culpa de Turing. Enfurecido, dice que la máquina funcionará. A altas horas de la noche sale de Bletchley Park, escondiendo documentos secretos en el calcetín y se los lleva a Joan trepando por la ventana de la chica. Turing explica a la chica que tienen que encontrar el vínculo entre los mensajes descifrados y los cifrados, hallar la clave e incorporarla a Christopher, como el profesor ha bautizado a su máquina. Resulta que Joan ha leído el trabajo de Turing en la universidad.
describía una máquina universal y la chica se da cuenta de que esta idea está en el corazón de Christopher. Turing dice que quiere crear una especie de cerebro electrónico, un aparato que, tras computar, decida por sí mismo qué hacer a continuación. Al día siguiente, se registran los locales donde trabaja el grupo de Turing. El comandante cree que uno de los descifradores está espiando para la Unión Soviética. Sospecha de Turing. Los agentes dobles son siempre arrogantes, solitarios, retraídos, sin familia ni amigos. Sin embargo, no se encuentra nada sospechoso entre las pertenencias del profesor. El comandante amenaza con que un día Turing cometerá un error y la protección de Churchill no será suficiente. El profesor será ahorcado por traición. Tras enterarse de lo ocurrido, Joan visita a Turing mientras este juguetea con Christopher. Le dice que sabe cómo hacerle feliz. Juntos van a un café donde hablan de los detalles del descifrado. El equipo de Turing también está allí, y Joan les saluda, a pesar de las protestas del propio Turing, y promete reunirse con los demás un poco más tarde. Alexander coquetea abiertamente con la chica. Mientras el grupo se retira, Joan dice que no importa lo inteligente que sea Turing, porque Enigma es más inteligente de todos modos. Si quiere ganar, tiene que utilizar toda la ayuda que pueda conseguir, pero no puede esperarla de gente a la que no le gusta Turing. El profesor escucha su consejo y lleva una manzana a cada miembro del equipo. También les cuenta un chiste a sus colegas, lo que provoca algunas sonrisas, pero una pausa incómoda hace que Turing vuelva a Christopher. Sin embargo, el intento de establecer contacto con los demás funciona. Alexander ofrece su propia versión para mejorar la máquina y hacerla funcionar más rápido. Finalmente, Turing lanza a Christopher, pero falla. Los mecanismos siguen girando sin cesar. Esto se comunica al comandante y este visita personalmente a Turing junto con la policía militar. En un esfuerzo por proteger su máquina, el profesor se encierra dentro, pero no sirve de nada. Apagan Christopher y el comandante insiste en el hecho de que Turing aún no ha conseguido descifrar ni un solo mensaje alemán, a pesar de haber gastado enormes sumas de dinero en construir la máquina. El comandante anuncia con satisfacción que Turing está despedido y le ordena salir de la sala. Inesperadamente, el resto del grupo sale en defensa del profesor, declarando que todos los demás pueden ser despedidos junto con Turing, y que ellos son los mejores descodificadores de Gran Bretaña. La máquina de Turing funciona, y puede ser la única oportunidad de ganar la guerra. Alexander pide más tiempo, y el comandante accede a un mes más. Turing es liberado y da las gracias a sus colegas con lágrimas en los ojos. En 1951, la policía consigue descubrir que Turing mantiene relaciones con hombres y que, por tanto, está infringiendo la ley. Nock no está contento. Está convencido de que el profesor trama algo grave y probablemente sea un espía en general. El detective pide que se le dé la oportunidad de interrogarle cuando Turing sea detenido. En 1941, Joan acude a casa de Turing para comunicarle que abandona el proyecto. La chica tiene 25 años, es soltera, vive sola y sus padres no quieren que continúe. Tampoco la propia Joan quiere acabar como Turing, sola. Luchando por controlar sus emociones, Turing dice que quiere que Joan se quede porque le gusta, y luego sugiere que se casen. Joan acepta. En 1951, el detective Nock interroga a Turing. Le pregunta si las máquinas pueden pensar y cómo se llama su último trabajo. Nock le pregunta qué hacía Turing durante la guerra, y la respuesta sobre la fábrica de radios no le satisface. En 1941, Christopher sigue siendo incapaz de procesar el número de combinaciones requerido. Durante una agradable velada en un café, Turing descubre que una de las chicas de la radio, que intercepta las señales alemanas, se ha dado cuenta de que el enemigo a cuya torre está sintonizada comienza siempre su mensaje con las mismas letras. Parecen al nombre de una amada. Sin embargo, las instrucciones exigen que los alemanes empiecen el mensaje con 5 letras arbitrarias. Turing y los demás corren a su oficina y se dan cuenta de que todos los mensajes cifrados contienen las palabras que se repiten constantemente en la previsión meteorológica. Esta y otras pistas ayudan a desvelar por fin el secreto de Enigma y a descifrar el mensaje más reciente. Pero surge otro problema. Hay que impedir que los alemanes se enteren de que Enigma ha sido pirateada, pues de lo contrario la reconfigurarían. Tienen que mantenerlo en secreto, aunque el precio de ello sean unos cientos de civiles en los barcos a punto de ser atacados por los submarinos y el hermano de uno de los descodificadores. Turing y Joan piden ayuda a Memphis. Nadie en el ejército debe saber que la Enigma ha sido pirateada, incluido el comandante. Mientras tanto, el equipo de Turing ideará un sistema para saber a qué inteligencia responder, qué ataques repeler y cuáles permitir.
Hay que averiguar qué esquema ganará la guerra sin que el enemigo sospeche nada. El MI6 debe idear una fuente de información de la que obtener la inteligencia, de modo que esta fuente no esté vinculada a Enigma, y luego distribuir los datos a los militares alemanes y británicos. Menzies acepta. Apoyar una conspiración en las altas esferas del poder es su especialidad. Mientras tanto, se descubre que uno de los colegas de Turing es un espía soviético, un hecho bien conocido por el MI6. Así es como el servicio filtró información a la Unión Soviética. Como Menzies amenaza la seguridad de Joan, Turing hace todo lo posible por alejar a la chica, incluso revelar sus secretos y decir cosas muy hirientes. Pero aún con el corazón roto, Joan decide quedarse en Bletchley Park porque quiere decidir por sí misma qué hacer con su vida, en lugar de someterse a los deseos de Turing o de sus padres. La guerra llega a su fin. Las actividades del grupo de Turing se dan por terminadas y todos pueden volver a casa, pero con la condición de que olviden todo lo que han estado haciendo. En 1951, Turing termina su relato de todo lo ocurrido durante la guerra y de lo que tramaba el profesor. El detective dice que no le corresponde juzgar a Turing y le deja marchar. El profesor recuerda que se enteró durante sus años escolares. Christopher, al que estaba muy unido, murió de tuberculosis. Por eso más tarde bautizó el coche en su memoria. Aunque Turing es puesto en libertad por la policía, la información sobre sus relaciones con hombres se filtra a la prensa y el profesor es acusado de comportamiento inapropiado. Esto es descubierto por Joan, que visita a Turing en 1952 y lo encuentra en un estado terrible. El juez le da a elegir 2 años de cárcel o terapia hormonal, y el profesor opta por esta última porque no podría trabajar en prisión. Un año entero de esta terapia era demasiado debilitante para su salud. Joan insiste en que pueden hablar con los médicos de Turing y con sus abogados, pero él no acepta ayuda. Más tarde, cuando Joan se marcha, Turing mira a Christopher con una sonrisa y apaga las luces.